Son las 11:37 de la mañana en la República Argentina. Bueno, estamos con Augusto Ardiles, como te adelantaba, que es abogado, es especialista en Derecho Bancario y Financiero, es exdirector de la Casa de la Moneda, uno de los exdirectores de la Casa de la Moneda durante el gobierno de Mauricio Macri. También es fundador de una fintech, On The Rocks. Así que siempre es un placer charlar con él, hablar de economía, de actualidad, de lo que se nos viene, de política, ¿por qué no? Y bueno, acá lo invito, porque si no se pone celoso cuando no lo invito. Tenemos unos invitados muy celosos. Siempre es un placer tenerte con nosotros, de verdad. Gracias por venir. Gracias Maxi, por venir vos, y por tomarte el gracias, tiempo. Augusto. Omar, un placer. ¿Estás trabajando con los equipos de Patricia? Estoy trabajando con Luciano Laspina. Estamos trabajando en una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y en distintas reformas sectoriales, lo cual incluye obviamente una ley de responsabilidad fiscal y una ley de fomento de inversiones. Y en esto que estás diciendo, fomento de inversiones, en el contexto de la Argentina que le faltan dólares, ¿qué prevés en el caso de que gane Patricia, de que obviamente Luciano Laspina pueda llegar a tener algún cargo? ¿Qué se puede llegar a hacer? ¿En cuánto tiempo podemos estar hablando en dar vuelta a la página de la Argentina? Mira, el primer punto es yo soy muy optimista con la Argentina de acá a 7, 8 meses. Creo que primero nos toca pasar una turbulencia, realmente se vienen meses muy difíciles, pero déjame que te cuente por qué. Sí. En la Argentina nos faltan dólares. Eso es, me parece, un inconsciente generalizado que tenemos. ¿Qué es lo que sucede? A 250 pesos, a 270, actualizándolo. El oficial. Nadie te vende dólares. Vos no me venderías dólares a 270. No. Ahora, a 480 te venden dólares. A 470, que es el dólar MEP, tenés un mercado totalmente legal que funciona. Sí. Y que funciona. Y que funciona, totalmente legal. Estamos de acuerdo. A 490 comprás y vendés dólares en Nueva York. Entonces, en la Argentina nos faltan dólares. De hecho, medido per cápita, la Argentina es el país que más dólares billete tiene por persona en el mundo. Estos son datos que salen de la página web de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que sucede? La Argentina viene de... ¿Eso está en el colchón? ¿O está en cuentas en el exterior? No, lo que yo te estoy dando son los datos de los dólares declarados ante la FIP. Es decir, están en el colchón o están en cuentas en el exterior. Pero están declarados arriba de 200.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que sucede? La Argentina viene desde hace 70 años con un proceso sistemático de destrucción de su moneda. Entonces, la moneda perdió uno de los atributos que tiene, que es el de ser reserva de valor. La inflación es una de las peores atrocidades que le puede hacer un gobierno a la gente. Porque una persona se acuesta a dormir a las 10 de la mañana y cuando se levante a las 9, el esfuerzo de su trabajo vale menos. Estamos todos de acuerdo. Es lo que estamos hablando. Por mes está perdiendo 7% de su trabajo. Exacto. Celia, que trabaja en casa, yo le empecé a pagar todas las semanas. Porque si no, cuando llega fin de mes perdió 6%, más allá de las actualizaciones mes a mes que estamos haciendo. Claro. Entonces, por eso estamos tan obsesionados con Luciano Laspina, con recuperar la fuerza del peso, con recuperar una moneda nacional. Lo que nosotros planteamos, y también lo dice Patricia Burrich, es queremos un régimen bimonetario. Pero para tener un régimen bimonetario, vos necesitas dos monedas. Hay una que ya circula, que es el dólar. Claro. Hay transacciones que se hacen en dólares. Nadie compra y vende una propiedad en pesos, todo lo hacen en dólares. Hay autos incluso que se transaccionan en dólares. Hay precios, el otro día tuve que ir a cambiar el foquito de mi auto, que ya me lo dolarizaron. Exacto. Me dijeron, sale $15, pagame 7.500 pesos, me dijo, pero Exacto. ya lo tengo dolarizado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En trabajar por recuperar la moneda. ¿Cómo recuperamos la moneda? Y quiero ser claro para que la gente que está escuchando nos entienda. Vamos a reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Ok. ¿Eso qué implica? Eso implica que por primera vez desde 1945, el Banco Central se crea en 1935, por primera vez desde 1945 vamos a tener un Banco Central independiente del poder de turno. Elemental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el mecanismo de nombramiento y de remoción va a ser el mismo, es decir, el presidente con acuerdo del Senado. Bien. Pero si el Senado no te da el acuerdo durante un año, se considera que te da un acuerdo tácito. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Hoy por hoy, por ejemplo, Miguel Pérez, el presidente actual del Banco Central, y todo su directorio está en comisión. Incluso durante el gobierno de Mauricio Macri, salvo Sturzenegger, el primer presidente del Banco Central, el resto estuvo en comisión. ¿Por qué? Porque no teníamos mayoría en el Senado, entonces nos trababan los pliegos, nos trababan los nombramientos en el Senado. Y eso es una situación de vulnerabilidad para los funcionarios que están en el Banco Central, porque están en lo que llamamos en la jerga a tiro de decreto. Se levanta el presidente
un lunes a la mañana y te puede remover. Para entender eso, ¿qué quiere decir que, por ejemplo, la política monetaria, como la emisión la va a manejar el Banco Central y no la va a manejar necesariamente el presidente? Claro, bueno, ese es... Para bajar la inflación. independencia, estoy hablando, ahí lo que sería- le puede ser- La independencia justamente exacto. te marca límites. Básicamente, la política monetaria es del presidente del Banco Central. Es del presidente Vamos del a Banco evitar la intromisión. ¿Y qué vamos a hacer también por carta orgánica? Vamos a eliminar los adelantos transitorios. Ok. Los adelantos transitorios son la maquinita. ¿Vieron cuando los medios Sí, dicen... sí, sí. La maquinita se llama adelantos transitorios. Ese es el nombre técnico. En los años en los cuales el Banco Central no tuvo la facultad de otorgar adelantos transitorios, que fue entre 1935 y 1949, y entre 1991 y 2001, la inflación promedio de Argentina fue de 4% anual. Entonces hay una evidencia empírica, una evidencia estadística entre tener los adelantos transitorios o no tenerlos tenerlos. y la inflación. Te voy a preguntar una diferencia de uno de los candidatos. Uno de los candidatos dice que al Banco Central hay que eliminarlo. Estoy hablando de Javier Sí. Milei. ¿Por qué hacer esta reforma y no eliminarlo? Primero, porque tener una moneda es uno de Tenemos los una- mayores actos de soberanía Claro. económica después de una nación. Segundo, el dólar tiene un comportamiento macroeconómico, no me quiero poner muy técnico, No, totalmente distinto de lo que necesita la economía argentina. Ok. Nosotros no tenemos la misma estructura productiva de Estados Unidos. El dólar es una moneda mundial y de transaccionabilidad en el comercio internacional que tiende a apreciarse en contextos de incertidumbre. Entonces, ¿esto qué te genera? Que en momentos en los cuales vos quizás necesitas tener competitividad mediante una variable de tipo de cambio, no lo tenés. ¿Por qué? Porque la gente busca refugio en el dólar. Claro. Ok, Por otro lado, la Argentina no tiene su principal comercio con Estados Unidos, lo tiene con Brasil. exacto. No estoy a favor de la realización No, que no, propone no, Martín no, Tetaz, no. pero digo, hasta Claro. incluso sería mejor hacer una realización, digo, ir al real que ir al dólar, pero no estoy a favor de ninguna de las dos, lo quiero dejar en claro. Nosotros podemos reconstruir una moneda nacional, lo hemos hecho. Ok. En 1914, el padre de Jorge Luis Borges vivía en Ginebra con una jubilación que cobraba como secretario de un juzgado nacional en lo civil de la ciudad de Buenos Aires. Y Jorge Luis Borges contaba que él, su hermano, su mamá y su papá vivían muy bien en Ginebra. Ujú. En Francia te decían, a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, soy tan rico como un argentino. Entonces, realmente hemos tenido periodos de prosperidad, incluso muchos de estos periodos de prosperidad vinieron después de crisis. La Argentina tuvo su mayor expansión político y económica entre 1891 y 1929, después de la crisis Después de de la 1890. Yo te voy a hacer me voy a poner en abogado del diablo, me voy a poner en peronista, si querés. Esta reforma, esta modificación, que obviamente uno entiende desde lo discursivo y de lo que vos nos estás explicando, que va a ir mejor la Argentina, ¿le va a llegar a todos? Es decir, al trabajador también. Mira, yo creo que no hay nada más revolucionario y no hay mayor derecho para la gente que decirle que lo que ganó durante todo su mes de trabajo sigue valiendo lo mismo el primero de cada mes versus el 30. Fue la temática de esta mañana cuando hablábamos de lo qué le está pasando a la gente joven que te dice me voy a trabajar a España, por ejemplo. Más allá de lo que pase políticamente o no, lo que tienen es la seguridad de la moneda. Estabilidad. La La estabilidad. O sea, saben cuánto La van a pagar de certidumbre, alquiler, ¿no? saben cuánto van a consumir en el supermercado, que es lo que acá falta. Y eso tiene un montón de efectos multiplicadores positivos para la gente. Ok. La Argentina es el único país del mundo donde la licuadora la compramos en cuota, pero la casa de contado. Entonces, si nosotros queremos hacer una revolución habitacional como la estamos pensando, realmente tenemos que darnos moneda, porque darnos moneda significa que vuelva el crédito. Primero significa que vuelve el ahorro interno. Y segundo significa que vuelva el crédito. Y yo realmente creo que todo eso es posible. Soy muy optimista por dos cosas. Primero, creo que no hay nada más fuerte que una idea a la cual le ha llegado su tiempo. Y me parece que los argentinos Llegaron. entendimos que realmente no nos queda más nada que rascar. Ujú. Y en términos, por ejemplo, Banco Central no queda más nada, se están comiendo todas las reservas. Sí, hablábamos Y- esos 5.000 millones de dólares para abajo. ¿estamos? 6.000 millones. 6.000 Sí, más o menos. te lo pongo si querés en A ver, términos dale. de los 10.000 millones de dólares de depósitos Sí. que hay en el Banco Central, son encajes, es decir, Sí, respaldan sí, los sí, depósitos. sí. Sí. Se comieron 8.000. Esos son Sí. los números que tenemos más o menos con Luciano. Por otro lado, si vos comparás, le restás eso, el oro que tenés, Pero te para- queda una reserva yo- negativa neta Para de que la gente 5.000 entienda, millones de vos me dólares. decís se comieron 8.000 y hay tanto. ¿Qué quiere decir? Que hoy parte de con lo que se está pagando importaciones es con los depósitos de la gente. Claro. Claro.
Estoy tratando de que la gente lo vea. Claro, que la gente lo vea. Ahí después te hacen un juego contable y te dicen, bueno, yo en realidad lo que estoy haciendo es un juego de liquidez, porque tenía líquido estos dólares, pero después yo tengo. O sea que si hoy va todo el mundo al banco a buscar sus dólares, no hay. No hay. Ningún sistema bancario funciona así, digo, ¿no? Ningún banco resistiría que todos vayan a buscar al mismo tiempo sus depósitos. Ahorros. Eso es lo que se llama correa cambiaria. No existe, digo, el sistema bancario juega con el tiempo, no juega con la intermediación. Pero una cosa es el sistema bancario y otra cosa es el Banco Central. El Banco Central esos encajes los tiene que tener a la vista justamente para proteger una corrida. ¿Me seguís? Esos encajes tienen que estar para evitar una corrida bancaria. Ahora, volviendo, no hay nada más fuerte que una idea a la cual le llevó su tiempo, y hay un montón de jóvenes y no tan jóvenes que estamos dispuestos a plantar árboles de cuya sombra no vamos a gozar, que esta es una frase que dice mucho Hernán Lombardi, que realmente sabemos que tenemos que llegar para plantar las bases de un crecimiento para los próximos 30 años. Y en ese sentido yo soy muy optimista, te decía, porque estabilizado el escenario macroeconómico, que no se soluciona la inflación reformando la Carta Orgánica del Banco Central, ¿no? Tiene 3 puntos más. Uno es tener superávit fiscal, es decir, reducir el déficit, hacer sostenible la deuda y limitar el endeudamiento de lo que es el déficit cuasi fiscal, que básicamente es la deuda del Banco Central. Esas 3 cosas las vamos a hacer en línea con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Cómo tenés superávit? Perdón, pero estamos tratando de que la gente lo entienda porque es importante esto para el momento de ir a votar. ¿Cómo tenés superávit fiscal y encima le pagás al fondo? Bueno, lo del fondo yo no lo veo un problema en el corto plazo porque realmente esto va a venir a acompañar una renegociación con el fondo. Y vos tenés dos tipos... O sea, ya vamos a tener que sentarnos con el fondo. Ya se está sentando ahora Massa con... Sí, pero hay que ver si eso que le dejan es ventajoso para diciembre, después de diciembre. Si el fondo ve una política económica clara y consistente, no va a tener problema en alargar los plazos. Eso está claro. Déjame que te diga también que la tasa a la cual nos presta el Fondo Monetario Internacional es del 4% versus 8%, que es la tasa de interés del swap con China, que nadie lo está diciendo. Los chinos nos están prestando, pero al doble de interés que el Fondo Monetario Internacional. Es como cuando se endeudaban con Venezuela. A ver, por eso salen a pagar la deuda, no porque sean buenos, digamos. Es como cuando se endeudaban con Venezuela. Pero el punto es, vamos a reducir el déficit fiscal, porque vamos a hacer más eficiente el gasto. Vamos a, por ejemplo, suprimir la intermediación del gasto social, no eliminarlo, suprimir la intermediación del gasto social. Sacar los punteros. Ahí te ahorrás casi 0,7 puntos del PIB en eso, básicamente. Las organizaciones sociales, ¿viste? Vamos a llevar a cero el déficit de las empresas públicas, que te va a ahorrar casi otros 0,7 puntos del PIB. Y realmente la Argentina tiene un potencial de crecimiento enorme. Así como yo te decía, el siglo XIX, el siglo XX, la Argentina después de la crisis de 1890 tuvo un crecimiento exponencial. También lo vamos a tener después de la crisis. Y no va a venir de la mano del campo, que siempre va a seguir empujando y va a ser una locomotora, pero va a venir también empujado por Vaca Muerta. Vaca Muerta va a representar para la Argentina en los próximos 50 años lo mismo que representó para la Argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, toda la expansión de la frontera agrícola y la creación del ferrocarril central argentino, que básicamente sacaba la cosecha y los cultivos desde toda la zona núcleo de Córdoba, Santiago, pasando por Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, hacia el puerto de Rosario. Vaca Muerta va a venir a complementar eso. Y después, vos comentabas ahí lo de Fintech con Terror, que déjame que no te iré a corregir, no es una Fintech, es un medio que tenemos, que básicamente tiene un podcast, un newsletter y entrevistas permanentes con personas del sector, que lo que hacemos es mostrar el potencial que tiene nuestra Fintech. ¿Por qué? Porque la Argentina es el primer país en Latinoamérica que tiene 10 unicornios por cada 1.000 habitantes. Impresionante. Es enorme. ¿Por qué? Porque eso es producto de que tenemos una educación pública de calidad, porque tenemos una resiliencia al fracaso incontrastable. Que quieras o no te empuja. Claro. Yo entrevistamos cada 2 semanas a emprendedores, a personas que están generando valor permanentemente. Empresas chicas que han levantado 7, 8 millones de dólares en Silicon Valley para, por ejemplo, hacer una revolución en lo que son los puntos de venta, para que cada empresa pueda tener un sistema de contabilidad y de cobro propio, que no dependa de un banco. Te tiro un ejemplo, ¿no? Tenés otra empresa como Pomelo, que básicamente te da infraestructura para que muchas empresas puedan conectarse y hacer intercambio entre criptomonedas, entre giros afuera y moneda fiat. Moneda fiat, digo, moneda peso, dólar,
cualquier moneda, digamos, fiduciaria. Entonces, el potencial argentino es enorme de la mano de la industria fintech. Y realmente soy muy optimista en que estos van a ser los 3 pilares para generar un crecimiento sostenible en los próximos 10 años. Si nosotros logramos crecer al 3% anual durante 10 años, vamos a haber sacado el 50% de la gente que tenemos hoy por hoy en la pobreza. Es enorme. Respecto a la política, ¿cómo ves, digamos, el armado de Patricia Bullrich desde adentro y por qué es la opción frente al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta o frente a la candidatura, si querés, de Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, primero porque yo todo lo que te cuento puede parecer muy lindo en lo discursivo, decir, che, qué buenas ideas tiene Augusto, hay que reformar la Carta Orgánica, hay que tener superávit. Y no soy el único, no soy un iluminado, digo, lo pueden decir muchos economistas más. Acá lo que se necesita es fuerza y es coraje para respaldar esas decisiones que nosotros tomemos en el 5º piso del Ministerio de Economía. Porque se va a necesitar mucha fuerza y mucho coraje para no ceder con los moyanos. Esa es la respuesta. Y se va a necesitar mucha fuerza y mucho coraje para seguir adelante con las reformas que van a tener un beneficio para todos los argentinos cuando nos tiren 1 tonelada o 2 o 3 o 4 toneladas de piedra en el Congreso. ¿Qué va a volver a pasar? Pero estamos convencidos de que vamos a seguir adelante porque va a ser beneficioso para todos en serio. Y no para un círculo minúsculo de empresarios, de camioneros que solamente hacen plata con un sindicato y con una obra social. Con la fuerza de los trabajadores. O con los que hacen negocio con la pobreza, porque la pobreza se ha convertido en un negocio. Entonces estamos dispuestos a dar todas esas luchas. Y lo decía Patricia muy claro en su video, en su spot, porque no se puede negociar con un narcotraficante. No se puede negociar con los que permanentemente vienen a extorsionar. De la misma manera que en las decisiones económicas que tomemos tenemos que tener firmeza, porque los resultados muchas veces no son inmediatos. Claro. Bien. Bueno, la verdad, nos hemos dado un lujo, nos has dado respuestas que ahora era un poco lo lo que... vamos a obligar a que venga más seguido. Lo vamos a obligar a que venga más seguido, ¿eh? Le vamos a poner una columna acá en el arranque para el año que viene. Lo vamos a poner... No, el año que viene no va a venir. No, o sea, sí va a te venir. voy aclarando que el año que viene va a estar muy ocupado. Sí va a venir, sí va a venir. Sí, puedo llegar a estar ocupado, pero voy a venir igual. Augusto, siempre de verdad, es un placer. Gracias por estar. A Hace años que nos conocemos y es un placer charlar con vos. A ustedes, chicos. Gracias. Augusto Ardiles es abogado, especialista en derecho bancario, financiero, fue exdirector de la Casa de la Moneda, como te digo, está trabajando en los equipos de Patricia Bullrich con Luciano Laspina, charlando en la mañana del arranque.